Flashpoint es un evento importante en el universo de DC Comics que se desarrolló durante el año 2011. En este universo, Barry Allen despierta en un mundo en el que su madre, Nora Allen, sigue con vida y él nunca se convirtió en Flash. En esta realidad, el mundo está sumido en un conflicto global entre las Amazonas, lideradas por Wonder Woman, y la Atlántida, gobernada por Aquaman, lo que amenaza con destruir la Tierra. Además, en este universo, Bruce Wayne murió en lugar de sus padres, y su padre Thomas Wayne se convirtió en Batman y Martha Wayne se convirtió en el Joker. Superman está recluido en un laboratorio y es débil debido a la falta de exposición de luz solar. Al final se descubre que quien estaba detrás de todo esto fue el propio Barry, pues él salvó a su madre y terminó creando un mundo apocalíptico, lo que lo llevó a cambiar nuevamente los acontecimientos de su vida, para que todo volviera a la normalidad. Este evento ha sido adaptado en numerosas ocasiones. La primera en la película animada Justice League Flashpoint Paradox, que sigue la misma historia de los cómics pero incluye elementos de otros arcos argumentales relacionados. La segunda adaptación es el evento Flashpoint de la serie de The Flash, que también fue adaptado en la tercera temporada. Sin embargo, en esta versión el arco argumental se desarrolla de manera diferente y tiene cambios significativos en comparación con el cómic original. Y por último tenemos el Flashpoint de la película de Flash del 2022, que sigue más o menos la misma línea de la serie de los The Flash de CW. Es decir, Barry viaja al pasado a salvar a su madre y termina causando un mundo post-apocalíptico. Durante la década de los 2000, David S. Goyer estaba trabajando en un guión de una película de Flash, cuya historia trataba de Barry Allen como Flash, cuya identidad solo es conocida por su esposa Iris y su mejor amigo, el policía Hunter Solomon. El sobrino adolescente de Barry, Wally West, está en un camino autodestructivo y tiene frecuentes encuentros con el oficial Kyle. En esta historia no hay un museo de Flash colorido para honrar a Barry y el Flash es considerado una leyenda urbana debido a su versión a la publicidad. El villano Victor Best descubre el secreto de Barry y planea robar sus poderes de velocidad. Wally se convierte en un rehén y presencia la muerte de Barry cuando el dispositivo transconductor del infinito de Best explota. 12 años después, Wally ahora es un joven sin rumbo que vive sin compromisos, y en una visita a la mansión de Pierce convertida en monumento a Barry, Wally es alcanzado por un rayo y adquiere los poderes de velocidad. Wally conoce al Dr. Jerry McGee, quien estudia sus poderes, y a la doctora Tina McGee, su interés amoroso. Wally se convierte en un superhéroe famoso pero sin intenciones de luchar contra el crimen, hasta que se ve obligado a actuar y rescatar a los pasajeros de un avión. Mientras tanto, el villano Zoom, quien resulta ser Hunter Solomon, el mentor de Wally, roba parte de la Speed Force de Wally y se corrompe por el poder. Zoom mata a Turtle y desafía a Wally, pero este último logra derrotarlo y regresar al presente. Wally se compromete a rescatar a Barry con la ayuda de Tina y acepta su papel como Flash. La historia culmina con un beso entre Wally y Tina, interrumpido por una llamada en la radio de Wally, lo que lleva a enfrentarse a nuevos desafíos como superhéroe. Las razones por las que se cancelaron esta película es desconocida. Estaba en planeación realizar un videojuego de Flash que estaba destinado a tener lugar en ciudades distintas de todo el país en cuestión de DC Comics, incluyendo Gotham City. Sin embargo, esto resultó demasiado ambicioso para uno de los primeros proyectos de los desarrolladores, por lo que se redujeron el alcance a Keystone City y Central City, las ciudades de tanto Barry Allen como Wally West. El juego se centraba en Wally West, quien asumió el manto de Flash después de que Barry se sacrificara para salvar al universo. El juego seguía a Wally mientras aprendía sus habilidades de velocidad, lo que permite agregar más habilidades y combos a medida que avance el juego. La historia principal estaba escrita con ayuda del legendario escritor Mark Wolfman, quien escribió Crisis en Tierras Infinitas. Esta estaba planeada para tener entre 10 y 15 capítulos, cada uno centrado en un miembro diferente de los villanos de Flash, conocido como los Rogues. Entre estos se incluían a Weather Wizard, Murmur, Capitán Boomerang, Pied Piper, Top, Mirror Master, Captain Cold y Torpid. El juego culminaría revelando que un personaje lo había estado ayudando, y el cual era Reverse Flash. En la
En el clímax de la historia, Flash lucharía contra Groot y Reverse Flash, quien los desafiaría a una batalla dentro de la Speed Force misma. El juego también incluía misiones secundarias, aunque estas misiones secundarias no afectaban el progreso del juego en la historia principal, sí impactaban en el mundo de Flash. Cuantas más misiones secundarias se completaran, más personas se salvarían y los habitantes de Keystone City y Central City mostrarían su agradecimiento animando a Flash y construyendo estatuas en su honor, lo que eventualmente llevaría a la construcción del Museo de Flash. También estaba planeada una función multijugador en línea. Este modo permitiría a los jugadores seleccionar un personaje velocista del elenco de Flash, incluyendo a Jay Garrick, Max Mercury, The Rival, Impulse, Kid Flash, Jesse Quick, Reverse Flash, etc. Rogue War es una historia que se desarrolla en el universo de DC Comics y se centra en los villanos conocidos como The Rogues, quienes son enemigos recurrentes de Flash. Esta historia fue publicada durante el año 2001. Después de los eventos de crisis de identidad, los antiguos enemigos de Barry Allen reforman los Rogues, y se desata una guerra entre los Rogues que están reformados y los antiguos Rogues que trabajan para el FBI. Aparece Zoom y captura a Jay Garrick. Durante la batalla se revela que Reverse Flash es la verdadera amenaza y Zoom lleva a Wally al pasado, obligándola a revivir el momento en el que perdió a sus hijos gemelos. Barry Allen aparece y ayuda a Wally a derrotar a Reverse Flash. Zoom escapa, pero Wally salva a Linda y descubre que tiene dos nuevos hijos. Esta historia fue adaptada ligeramente en la última temporada de Flash, sin embargo no se le dio tanta importancia a los Rogues, pues el foco central era el villano de este arco en la serie, el cual era Red Death. Justice League Mortal era una película de superhéroes que estaba en desarrollo, pero fue cancelada antes de que su producción completase. La trama de la película se centraba en la formación y las primeras misiones de la Liga de la Justicia. Los personajes que se esperaba que aparecieran en la película incluían a Superman, Batman, Wonder Woman, el Green Lantern de Jon Stewart, Martian Manhunter, el Flash de Barry Allen y Aquaman. El equipo también enfrentaría a los villanos clásicos de DC Comics como Maxwell Lord, que es un villano de Wonder Woman y de la Liga de la Justicia en general, y Talia al Ghul, uno de los intereses amorosos de Batman. En cuanto al papel de Flash, tanto Barry Allen como Wally West estaban destinados a aparecer en la película. Barry Allen, el Flash original, sería uno de los miembros principales de la Liga de la Justicia, aportando su velocidad y sus habilidades relacionadas con la carrera con la que estudió para ayudar en las misiones del equipo. Por otro lado, Wally West, el segundo Flash, estaba destinado a ser un personaje secundario y se exploraría su relación con Barry Allen. Al final de esta cinta, Barry moriría como en el cómic de Crisis en Tierras Infinitas, haciendo que Wally tomara su lugar en el equipo de la Liga de la Justicia como Flash. Flash of Two Worlds es una historia clave de DC Comics publicada durante la década de los 60. La trama introduce el concepto de un multiverso en el que existen múltiples versiones de personajes de Flash. En la historia, Barry Allen, el Flash de la Edad de Plata, descubre accidentalmente la forma de viajar a otra tierra en el multiverso conocida como Tierra 2. Ahí se encuentra a Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro, quien existía en los cómics de la década de los 40. Juntos, los dos Flash trabajan para enfrentar un villano llamado Shade y resuelven la crisis que estaban enfrentando ambos universos. Flash of Two Worlds es importante porque establece la noción de que los personajes de diferentes eras en los cómics de Flash existen en diferentes tierras paralelas. Este día sentó las bases para futuras historias que exploran el multiverso de DC Comics y permitió a los escritores utilizar diferentes versiones de Flash en sus historias. Este cómic ha sido adaptado en la serie de televisión de Flash del 2014, en el capítulo titulado Flash of Two Worlds como el cómic, el cual presenta una adaptación moderna de la historia donde Barry Allen de Tierra 1 se encuentra con Jay Garrick de Tierra 2, estableciendo una conexión similar al cómic original. El origen de Jay Garrick se remonta a los cómics de la Edad de Oro de DC Comics. Jay es el primer Flash y debutó en Flash Comics número 1 en 1940. Su origen se cuenta en una historia titulada The Flash, The Origin of the World's Mightiest Mortal. Según su origen, Jay Garrick era un estudiante universitario de química, el cual un día mientras trabajaba en su laboratorio, un accidente ocurrió con un tubo de vidrio lleno de gases desconocidos. Este incidente le otorgó habilidades sobrehumanas y una velocidad increíble. Inspirado por sus poderes,
Inicialmente Jay se convirtió en un jugador de fútbol americano, sin embargo posteriormente se convirtió en un héroe y se dedicó a proteger a los inocentes. En la historia de DC Comics se estableció que Barry Allen, el segundo Flash, se inspiró en Jay Garrick, el primer Flash, para convertirse en un superhéroe. Esto debido a que en la infancia de Barry Allen él leía constantemente cómics sobre Flash, es decir, Jay Garrick. En los cómics originales, Wally West es presentado como el sobrino de Iris West, la novia y luego esposa de Barry Allen. En la continuidad original, Wally es el hijo de los hermanos Rudolph y Mary West. Rudolph es hermano de Iris, lo que hace que Wally sea su sobrino. Sin embargo, en la serie de televisión de Flash de The CW, decidieron hacer cambios en la relación familiar de los personajes para adaptar la historia de una manera diferente. En esta versión, Wally West y Iris West son presentados como hermanos en lugar de tío y sobrino. En la serie, Joe West es el padre tanto de Wally como de Iris, lo que estableció una relación fraternal entre los dos personajes. En la serie de televisión de Smallville, Bart Allen, también conocido como Impulso o Kid Flash, apareció en la temporada 4 y fue interpretado por el actor Guy Gardner. Bart Allen es un velocista adolescente y uno de los personajes asociados con el legado de Flash en los cómics de DC Comics. Bart Allen hizo su primera aparición en el episodio Run, que es el quinto capítulo de la cuarta temporada de Smallville. En este capítulo, Bart llega a Smallville con la habilidad de la supervelocidad y se encuentra con Clark Kent. Bart es una persona bastante traviesa y un ladrón habilidoso que utiliza sus poderes para realizar robos veloces. Después de su presentación en este capítulo, Bart Allen también apareció en otros capítulos de dicha serie, como por ejemplo Justice, que básicamente era una unión entre varios personajes como Green Arrow, Cyborg, Aquaman, el propio Flash y Clark Kent, para formar una especie o primera versión de la Liga de la Justicia. Después apareció en el capítulo Legión, en donde aparece la Legión de Superhéroes, y en el capítulo Doomsday, donde básicamente Superman tiene que enfrentarse a este personaje del que fue el que lo mató en los cómics. La relación entre Eobard Thawne y Barry Allen es compleja y ha sido retratada de diferentes maneras a lo largo de cómics y adaptaciones. En ciertas versiones de la historia, Eobard Thawne, también conocido como Reverse Flash o el Profesor Zoom, era un fanático obsesionado con el legado de Flash antes de convertirse en su enemigo. En algunas versiones de origen, se muestra que era un historiador del siglo XXV que se obsesionó con la edad de los superhéroes y especialmente con el Flash de la Edad de Plata, o sea, Barry Allen. Estudió meticulosamente la vida y las hazañas de Barry y quedó fascinado por él. Sin embargo, cuando Thawne descubre que será conocido como el archienemigo de Flash, su obsesión se convirtió en envidia y en amargura. El deseo de Thawne de convertirse en Flash y ser amado por el público lo llevó a intentar recrear el accidente que otorgó a Barry sus poderes de velocidad. Sin embargo, en lugar de recibir los mismos poderes que Barry, Thawne termina obteniendo poderes de la fuerza velocidad, pero de una conexión inversa, lo que lo convierte en Reverse Flash. La envidia y la obsesión de Thawne por Flash lo llevó a convertirse en uno de los más grandes enemigos y a menudo intenta arruinarle la vida y el legado a Barry Allen. Su relación es compleja y está llena de rivalidad y resentimiento, pero también está arraigada en una admiración distorsionada que Thawne sentía por Flash antes de convertirse en su enemigo. En los cómics, Hunter Solomon también es conocido como Zoom o Reverse Flash. Tuvo una relación amistosa con Wally West, el tercer Flash. Antes de convertirse en un villano, Hunter Solomon era un investigador de policía en la ciudad de Keystone City y un gran admirador de Wally West como Flash. En la historia Blitz, Hunter Solomon quedó paralizado durante un enfrentamiento entre Flash y Gorilla Grodd. Solomon le pide ayuda a Wally para que use la Speed Force para viajar en el tiempo y cambiar los eventos para evitar su accidente y su parálisis. Sin embargo, Wally se niega a hacerlo ya que puede alterar el tiempo y esto puede conllevar consecuencias impredecibles. Desesperado y resentido por su situación, Hunter Solomon decide tomar medidas extremas para convertirse en el villano conocido como Zoom, un villano capaz de controlar la velocidad temporal. Su objetivo era mostrarle a Wally el dolor y la tragedia para que éste comprenda la necesidad de alterar el tiempo. Aunque Hunter Solomon se convierte en un enemigo de Flash,
Su motivación principal era intentar ayudar a su amigo, sin embargo sus métodos y perspectivas se vuelven distorsionados y destructivos, llevándolo a una confrontación con Wally West en los cómics. En el contexto del multiverso de DC Comics, Tierra 2 es una realidad alternativa que presenta diferentes versiones de los personajes más importantes de DC Comics. En Tierra 2, los héroes de la Sociedad de la Justicia de América son los principales protagonistas. La Sociedad de la Justicia de América es un grupo de superhéroes que protege Tierra 2 y está compuesto por personajes como Jay Garrick, el primer Flash, Alan Scott, el primer Green Lantern, y otros héroes como Wildcat, Power Girl, Dr. Midnight y Starman. Jay Garrick es uno de los miembros fundadores y líderes emblemáticos de la Sociedad de la Justicia de América en la Tierra 2. Es conocido como el Flash original de esa realidad. Jay, como todos sabemos, obtuvo sus poderes por medio de inhalar vapores de agua pesada mientras estaba en la universidad. Este posee una velocidad sobrehumana y utiliza un casco distintivo con alas que simboliza su conexión con la velocidad. En las historias de Tierra 2, Jay Garrick desempeña un papel importante como mentor y figura paternal para los héroes más jóvenes, transmitiendo su experiencia y sabiduría. Su presencia destaca la importancia de la generación anterior de héroes en el legado y la formación de nuevos protectores de Tierra 2. Cobalt Blue es un supervillano de la mitología de Flash. Su nombre real es Malcolm Thawne y es el hermano gemelo perdido de Barry Allen, también conocido como Flash. Malcolm y Barry fueron separados al nacer cuando su madre, una mujer llamada Nora Allen, dio luz a gemelos. Malcolm fue dado en adopción a una familia de apellido Thawne, mientras que Barry fue criado por los Allen. A diferencia de Barry, Malcolm creció en un ambiente desfavorable y resentía a su hermano por tener una vida mejor. Cuando Malcolm descubre su conexión con la familia Allen, se da cuenta de que él y Barry fueron destinados a ser hermanos. Sin embargo, en lugar de buscar una reconciliación, Malcolm se convierte en Cobalt Blue, adoptando una apariencia azul y plata y buscando venganza contra Barry y su legado como Flash. La fuente de poder es una antigua daga mística llamada la Daga del Futuro que puede absorber y transferir energía. Malcolm utiliza esta daga para enfrentarse a Flash y robar su velocidad y poderes. A medida que la historia avanza se revela que la Daga del Futuro está maldita y que Malcolm está destinado a llevar el peso de una maldición ancestral que persigue a la familia Thawne. En la confrontación final entre Cobalt Blue y Flash se revela que la maldición de la familia Thawne es responsable de la infelicidad y las tragedias que han afectado a ambos hermanos. Aunque Cobalt Blue es derrotado, su historia es un recordatorio de la dualidad entre los hermanos Allen y Thawne, y de cómo el destino y las decisiones pueden llevar a caminos divergentes. En la última temporada de la serie de Flash se hizo una adaptación libre del personaje Cobalt Blue. En esta versión, el personaje de Eddie Thawne, quien estaba enamorado de Iris West y era antepasado de Eobard Thawne, el Reverse Flash, asumió el papel de Cobalt Blue. Eddie Thawne envidiaba la vida de Barry debido a que él era amado y tenía una familia y un lugar en alta estima por parte de Central City. En contraste, Eddie tuvo que sacrificarse y morir para salvar el mundo de Eobard Thawne en la primera temporada. Sin embargo, su sacrificio fue olvidado y su contribución fue subestimada. Motivado por su resentimiento y deseando tomar el lugar de Barry, Eddie se convierte en Cobalt Blue, adopta un traje azul y plata y busca venganza contra Barry y todo lo que representa como Flash. Eddie también obtiene una daga especial similar a la versión de los cómics que le permite absorber y transferir energía. En la continuidad de los cómics de DC, el cambio en etnia de Wally West de caucásico a afrodescendiente ocurrió durante el reinicio de la continuidad conocido como los New 52 o los Nuevos 52. En este evento se relanzaron todos los títulos de DC Comics con cambios de origen y características de muchos personajes. La decisión de cambiar de la etnia a Wally West fue parte de un esfuerzo por diversificar y reflejar mejor la realidad multicultural de la sociedad actual. DC buscó representar una mayor representación de diferentes grupos étnicos y culturales en su línea de cómics. Bajo este lineamiento de los Nuevos 52, Wally West fue reintroducido como un joven afrodescendiente que asumió el manto de Kid Flash. Este nuevo Wally West compartía el nombre y algunos rasgos de la versión anterior del personaje, pero tenía una historia y un trasfondo completamente diferente. Como bien es sabido, en la continuidad de los cómics de DC, Bart Allen, o sea, Kid Flash o Impulso, tiene una historia bastante complicada en relación con su ascendencia.
Es bien sabido que Bart es nieto de Barry Allen, el Flash original, y su esposa Iris West. Sin embargo, la conexión con la familia Thawne viene a través de su madre, Melody Thawne, quien es descendiente de los Thawne. En la continuidad de DC Comics, Eobard Thawne, también conocido como el Profesor Zoom o Reverse Flash, está conectado a Barry Allen de una manera bastante peculiar. Aunque no es descendiente directo de Barry Allen, existe una conexión a través de un miembro de la familia Allen, y esto es por medio de Malcolm Thawne, el hermano gemelo de Barry. Sin embargo, debido a una complicada serie de eventos y manipulaciones temporales, Malcolm termina siendo enviado al futuro y criado por los Thawne, una familia enemiga de los Allen. Malcolm adopta el apellido Thawne y se convierte en el villano conocido como Cobalt Blue. Aunque Eobard no es directamente descendiente de Barry, su conexión proviene de Malcolm Thawne, quien comparte una línea de sangre con Barry. Esto significa que Eobard y Barry tienen un vínculo familiar lejano a través de Malcolm Thawne. Hunter Solomon, conocido como Zoom, es un villano enemigo de Wally West en los cómics de Flash. Su motivación es corregir a Wally West, y esta se deriva de una perspectiva distorsionada y una creencia en un concepto llamado la necesidad de la tragedia. La historia de Hunter Solomon es que solía ser un policía que trabajaba junto con Wally West, quien en ese momento era Flash. Posteriormente, en una batalla, Solomon pierde la movilidad de la cintura para abajo, y creyendo que el dolor y la tragedia pueden ser experiencias transformadoras que impulsan a los héroes a un mayor rendimiento, Solomon le pide a Wally que use el Speed Force para viajar en el tiempo y evitar su accidente. Sin embargo, como ya habíamos contado, este se niega a hacerlo debido a que si altera el tiempo y el destino puede tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Esto llevó a Solomon a resentir a Wally y a creer que estaba equivocado al no entender la verdadera naturaleza del heroísmo. Como resultado, Solomon se convirtió en Zoom y adquiere habilidades basadas en la manipulación del tiempo. Su objetivo principal es intentar convencer a Wally de que debe de experimentar la tragedia y el dolor para crecer y convertirse en un mejor héroe. Para lograr esto, Zoom se involucra en una serie de acciones violentas y perturbadoras, intentando forzar a Wally a vivir tragedias personales. La historia de Hunter Solomon y su deseo de corregir a Wally West resalta la visión distorsionada y su obsesión por su filosofía sobre el heroísmo. Return of Barry Allen es una historia de los cómics de Flash que se publicó durante 1993. Fue escrita por Mark Waid y fue dibujada por Greg LaRocque. La historia se centra en el regreso de Barry Allen, el Flash original, después de haber sido considerado muerto durante varios años. En esta historia, Jake Garrick y Wally West descubren que el nuevo Barry Allen que ha aparecido en Central City es en realidad el Profesor Zoom, o sea, el Reverse Flash. Este está utilizando su habilidad para viajar en el tiempo y se presenta como el verdadero Barry Allen y manipula a todos para creer en su farsa. A medida que la historia avanza, Wally West comienza a dudar de la identidad del supuesto Barry y se enfrenta a una crisis de confianza en sí mismo y en su papel como Flash. A medida que la verdad se revela, Wally se da cuenta de que debe superar sus inseguridades y demostrar que es digno de llevar el manto de Flash y honrar el legado de Barry Allen. La historia Return of Barry Allen fue bien recibida por los fanáticos y la crítica, ya exploró temas de identidad, legado y la perseverancia del espíritu heroico. Marcó un hito en la narrativa de Flash y solidificó el lugar de Wally West como el Flash principal en ese momento. Los productores del Arrowverse en un principio tenían pensado que la adaptación de Flash fuera llevada a la pantalla grande en lugar de tener una serie de televisión. La historia de esta película cancelada tenía bastantes similitudes con lo que vimos en la primera temporada de Flash. En ambas versiones seguían a Barry Allen, un analista forense del departamento de policía de Central City cuya madre fue asesinada y su padre fue culpado injustamente. En ambas historias, Barry obtiene sus poderes de supervelocidad después de ser alcanzado por un rayo y rociado con productos químicos debido a un accidente con el acelerador de las partículas. En esta película cancelada, el Dr. Eobard Thawne es el CEO de Star Labs y ayuda a Barry a controlar sus poderes. Sin embargo, en lugar de tomar el lugar de Harrison Wells como en la serie, Thawne siempre se hacía llamar Eobard. El Team Flash en esta película está compuesto por otros científicos en lugar de los personajes que ya conocemos como Cisco, Caitlin o más adelante en la temporada 1, el Dr. Stein y Ronnie Raymond.
Iris estaba comprometida con un policía llamado Nathan en lugar de Eddie Thawne, es decir, en esta versión no existe Eddie. En ambas historias, Barry se enfrenta a Captain Cold, quien tiene una obsesión con el frío y comete crímenes utilizando esta temática. Finalmente, la diferencia principal sería que Eobard Thawne no se hace llamar Reverse Flash, sino Profesor Zoom, y su objetivo no es regresar a casa como el de la serie, sino es que él viaja a otro universo para que por fin le pueda ganar a Barry, pues él siempre era vencido en todo momento. Además tendríamos una escena post gritos en el que el Linterna Verde de Ryan Reynolds hacía un cameo junto con Barry en Ghost City. Se desconoce por qué se canceló la película, pero probablemente fue debido a que esta iba a ser la segunda película del DCU, y como la primera que iba a ser parte de este universo, o sea, si Green Lantern le fue mal, pues se dieron por vencidos con esta versión de Flash y por lo tanto la pasaron mejor a serie. Injustice es una serie de cómics y un videojuego que se desarrolla en un universo alternativo de DC, en el que se centra en un régimen totalitario liderado por Superman después de que él matara al Joker en un arrebato de ira luego de que el villano destruyera Metropolis y asesinara a Lois Lane, quien en ese momento se encontraba embarazada. En este universo, los héroes y villanos de DC se dividieron en dos facciones: el régimen de Superman, que busca imponer el orden y la paz a cualquier costo, y la resistencia liderada por Batman, que lucha contra la creciente opresión y se opone al régimen de Superman. Varios personajes de DC están involucrados en esa historia, incluyendo Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Joker, Harley Quinn, etc. Cada personaje toma un bando, con algunos apoyando el régimen de Superman y otros luchando contra él. El papel que juega Barry Allen, o sea, hace Flash, es que al principio está del lado de Superman y también trabaja como parte del régimen. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Barry comienza a cuestionar los métodos y acciones de Superman y se termina uniendo a la resistencia liderada por Batman. Human Race es una historia de DC Comics que se desarrolla en el universo principal de Flash. Esta fue escrita por Grant Morrison y Mark Millar, con arte de Paul Ryan y Pop Man. La trama de este cómic gira en torno a una carrera épica entre Wally West y un ser extradimensional llamado Crackle. Este es miembro de una raza alienígena avanzada que busca probar su superioridad al desafiar a los seres más rápidos de cada planeta que visitan. Este llega a la Tierra y reta a Flash a una carrera alrededor del mundo. Si Flash gana, la Tierra se salvará de una inminente destrucción. Sin embargo, si Flash pierde, Crackle destruirá la Tierra y a todos sus habitantes. La carrera se lleva a cabo a través de diferentes lugares y periodos de la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta el futuro distante. En esta historia, Wally tiene que usar todo su ingenio y habilidades para superar todos los obstáculos y vencer a Crackle en cada etapa de la carrera. Antes de que la trama de la película de Flash del 2023 se centrara en Flashpoint, se discutieron y rumorearon diferentes enfoques y tramas para la película. Durante ese periodo se especuló sobre posibles direcciones para la historia de Flash en el universo de DC, creado por Zack Snyder. Hubo rumores que sugirieron un enfoque más convencional, con Barry Allen resolviendo casos y enfrentándose a Captain Cold como uno de los villanos principales. También se mencionó la posibilidad de que Cyborg, quien había aparecido en la película de la Liga de la Justicia, se convirtiera en un aliado de Barry en su lucha contra el crimen. En cuanto a los personajes secundarios, se mencionó que Iris West podría ser una inspirante a reportera interesada por el tema de los metahumanos. Jake Garrick también aparecería en la película, siendo como un profesor en la universidad en la que estudiaba Barry Allen, y eventualmente obtendría sus poderes como se muestra en la historia original. En relación a Eobard Thawne, se especuló que su personaje podría haber sido presentado como una figura similar a Steve Jobs o Elon Musk, un visionario tecnológico cuya identidad como el villano Reverse Flash no se revelaría por completo. Sin embargo, a medida que los planes del DCU cambiaron y se buscó un reinicio para el universo de DC en las películas, la trama de la película de Flash evolucionó hacia una adaptación de Flashpoint, una conocida historia de los cómics que involucra viajes en el tiempo y cambios drásticos en la realidad. Flash Rebirth es una serie de cómics publicadas por DC en el 2009 y escrita por Geoff Johns con arte de Ivan Van Sciver. La historia se centra en Barry Allen,
quien regresa a la vida después de haber estado muerto durante varios años por el cómic Crisis en Tierras Infinitas. En esta historia se explora la resurrección de Barry Allen y su lucha para recuperar su lugar como el principal velocista escarlata del universo de DC. A medida que Barry regresa, se enfrenta a una serie de misteriosas fuerzas y descubre que su regreso tiene implicaciones cósmicas y un impacto en la Speed Force, la fuente de poder de los velocistas. En cuanto a los personajes involucrados, además de Barry Allen, la historia presenta a Wally West, el Flash que asumió el manto de Barry en su ausencia, así como Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro. También el objetivo de Flash Rebirth es establecer el regreso de Barry Allen como el Flash principal en el universo DC y reintroducir su historia y mitología al público. La historia explora la conexión de Barry con la Speed Force y establece elementos clave de su historia como la muerte de su madre y su motivación para luchar contra el crimen.